Hola, bienvenidos. El día de hoy vamos a estar viendo cómo implementar el patrón de diseño Singleton y vamos a estar haciendo un ejemplo sencillo y la explicación con la librería Pygame como lo hemos hecho en videos anteriores. Entonces, comenzamos con la parte teórica y podemos decir que el patrón Singleton es un patrón de diseño que garantiza que una clase tenga una única instancia y proporciona un punto de acceso global a ella. Esto que acabamos de decir lo vamos a empezar a escribir en código y lo primero que voy a hacer es importar la librería Pygame. También podemos decir este patrón que es útil cuando se necesita controlar el acceso a un recurso único, como una ventana de juego Pygame, que es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a hacer este ejemplo y vamos a ver cómo podemos implementar el patrón de diseño usando Pygame. Ya importé la librería, voy a crear la clase única, en este caso que se va a llamar Game Window. Esta clase le voy a colocar acá un instance que va a ser igual a none, va a ser el parámetro instance, colocar igual a none. Ahora vamos a crear un método, que este es el método que nos va a permitir controlar la creación de instancias, asegurándonos de que solo podamos crear una instancia. Entonces le voy a decir acá dos guiones bajos y le voy a colocar new. Y al hacerlo de esta forma, eh, eh, acá tengo que colocar SLC. Al hacerlo de esta forma, esto me va a permitir controlar que solamente se pueda crear una sola instancia de esta clase. Y esta es la forma en la que podemos aplicar el patrón Singleton. Entonces voy a colocar también una condicional en la que le voy a decir si slc punto instance is none, así que no se ha creado ninguna clase, una instancia de esta clase, es decir, slc punto instance es igual a, invocamos el método super, eh, colocamos acá el game window, que es la clase que estamos creando, slc, y colocamos punto new. Agregamos el slc y colocamos en la siguiente línea slc.instance instance.initialize initialize. Ok, y retornamos slc.instance. Perfecto. Ya teniendo esto, lo siguiente que vamos a hacer es crear este método que acabamos de crear, que es el método new, como lo acabé de decir, es el que nos va a permitir controlar la creación de instancias. Esto nos va a asegurar que solamente podamos crear una instancia de esta clase para poder implementar correctamente el patrón Singleton. Ahora, el siguiente método me va a ayudar a el initialize, que fue el que coloqué acá. Lo voy a definir aquí abajo. Este me va a permitir configurar Pygame y crear la ventana del juego. Ahora, voy a hacer el método def initialize. Initialize va a recibir el self y le voy a decir pygame.init para iniciar la ventana. Le voy a decir self.screen es igual a pygame.display.setMode y voy a agregar las características de la ventana. En este caso lo voy a colocar de 800 por 600 y voy a agregar también mi pygame.display.setCaption. Voy a colocar que sea por ejemplo voy a colocar singleton game window, voy a colocarle así, como para cumplir con el ejemplo. Lo siguiente que voy a hacer es self.clock para tomar el tiempo también, y le voy a decir pygame.time.clock. Ok, digo self.is running, que va a hacer para el siguiente método en donde me va a permitir
correr o iniciar esta ventana. Ya tengo mi método initialize, que es el que había definido acá, lo había colocado acá, perdón, lo defino aquí abajo. Y ahora voy a definir un último método de esta clase que va a ser el método run. Este método es el que contiene el bucle principal del juego. Voy a hacer un def run, esto va a ser con self, y aquí voy a colocar el bucle en donde voy a poder correr todo el juego. It's running, y le voy a decir for, va a ser un for event in pygame punto event get una condicional event.type, que si es igual a pygame.quit, para cuando cerramos la ventana, entonces va a ser false. Self.isRunning es igual a false. Self.string.field 0,0,0 para colocar, para ir ajustando los detalles de la ventana. Lo último voy a colocar aquí pygame.display.flip. Voy a colocar el método flip y voy a agregar el clock para el tiempo, clock.tick. Y le agrego 60 en este caso 60 segundos. Y bien, entonces voy a colocar acá el pygame.quit para decirle que de esta forma cerramos, ¿no? Cuando se cierra la ventana, cerramos el bucle y ya cerraría la ventana. Ahora, ya teniendo estos tres métodos definidos en mi clase GameWindow, lo siguiente que voy a hacer es darle uso a mi singleton. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a colocar acá una función main. Esta función main, yo le voy a decir GameWindow. Voy a crear un objeto GameWindow. GameWindow que va a ser GameWindow. Y voy a crear una instancia de esta clase que acabamos de crear acá. Creando una sola instancia, de esta forma implemento mi método, mi singleton. Ahora, una vez creado este objeto, voy a decirle GameWindow y invoco el método run, que me va a permitir correr la ventana. Y ya tendríamos definido acá todo lo que necesitamos para correr nuestra ventana de Paint Game. Voy a colocar acá el if name para completar acá mi código para llamar al main. ¿Ok? Entonces, resumiendo un poco, el método o el patrón singleton es un patrón de diseño que nos permite que una clase que hayamos creado, en este caso la clase GameWindow, tenga una única instancia y esto nos proporciona un punto de acceso global a esta instancia. Como había dicho, esto es útil para poder controlar el acceso a un recurso único. En este caso, como en este ejemplo, una ventana de Pygame. Bien, una cosa interesante que quiero mostrarte sobre el patrón singleton, porque como dije al principio, la idea de esto es poder crear una sola instancia de una clase, pero no lo hemos visto en la práctica. Entonces, quiero mostrarte algo antes de ejecutar el código para que podamos ver realmente cómo funciona este patrón. Entonces, yo voy a crear acá un segundo objeto que se va a llamar game2, por ejemplo. Y este game2 va a ser igual o vamos a instanciarlo a la clase GameWindow. Fíjate que puedo crear sin problemas este segundo objeto. Y para poder ver el ejemplo, voy a hacer un print acá. Un print F. Abro comillas y le voy a colocar, por ejemplo, el Game Window para que podamos ver realmente qué es lo que está haciendo por debajo esta implementación de este patrón. Y voy a acá abrir mis paréntesis
y voy a colocar mis corchetes, perdón, y voy a colocar el ID. Voy a agregar también entre paréntesis el game windows, y voy a copiar este print, voy a pegar acá y en vez de voy a decirle game2, voy a colocar el ID del game2, que es el objeto que acabo de crear. Voy a también a copiarme de nuevo el print y voy a colocar acá el game window. Disculpen, lo tengo mal escrito. El game window is game 2. Ahora, ¿por qué estoy colocando esto acá? Y voy a agregar también acá abajo el game2, el game2.run, para poder inicializarlo también. ¿Por qué estoy colocando esto? Haciendo este ejemplo para que podamos ver que aunque yo cree este segundo objeto de game2, nunca se va a inicializar, porque la clase, en este caso, como este método que estoy creando acá, es el que no me va a permitir crear una nueva instancia. Yo coloqué acá un método que es el instance, y lo coloqué igual a none, para que una vez que detecte que ya no es none, entonces simplemente no me va a permitir crear otro, sino que va a ser siempre el mismo. Y de hecho, una vez que yo ejecute este código, bien, teniendo este ejemplo acá, yo voy a ejecutar este código y vamos a poder ver claramente lo que está sucediendo acá. Voy a darle un run y se me va a abrir la ventana. Acá la tenemos creada. Voy a cerrar la ventana para poder ver en consola lo que les quiero explicar en este caso. Fíjate, aunque yo creé un segundo objeto game2, si vemos acá el ID de mi objeto GameWindowID es este ID de acá, que es el 8256, y si vemos el ID del objeto game2, el ID es exactamente el mismo, porque no está creando una nueva instancia, sino que está, podemos decir, manteniendo la misma, la primera que ya se creó. Y bueno, ya esto sería todo por el día de hoy. Si te gustó este video, puedes compartirlo, puedes darle un me gusta, dejarme tu comentario, y bueno, nos vemos en un próximo video.